Bernoulli ya terminamos. Entonces, si lo terminamos, vamos a meternos en camisa de 11 varas. Vamos a meternos entonces con las leyes fundamentales y sus formas integrales. Vamos entonces a encarar un teorema fundamental que explica todos los que siguen y todas las fórmulas de la dinámica y la cinemática de los fluidos. Es el teorema del transporte. El teorema del transporte vincula matemáticamente la visión de Euler y la visión de Lagrange en una única fórmula. Cuando hablamos de transporte no me refiero a un tipo con una carretilla, me refiero a masas que se transportan solas, masas de agua que se mueven solas, masas de aire que se mueven solas, y así entonces se generan las tormentas, los centros ciclónicos, anticiclónicos, etc. Son masas de aire o de agua o de fluido en general que se mueven solas por acción de diferencias de temperaturas. Entonces ese movimiento, ese moverse de esas masas dependen de una serie de valores que están entonces vinculados todos en esta fórmula supersónica que es el teorema del transporte que debemos a Reynolds. El punto de vista es el siguiente: tenemos lo que llamaríamos en general un sistema, un río, una cañería industrial, un acueducto, un oleoducto, un gasoducto, lo que ustedes quieran llamarle sistema, que sufre una transformación en el tiempo. Obviamente, todos ellos sufren una transformación en el tiempo porque hay un escurrimiento. Entonces lo que hoy estaba acá, mañana está acá. Lo que ocupaba en forma abstracta, simbólica, el área limitada por la línea punteada en ese dibujo, ahora pasó a ocupar la parte que está en rojo. El fluido avanzó, el fluido se movió, evolucionó entre el tiempo 1 y el tiempo 2. Por lo tanto, tenemos acá, con ese corrimiento del sistema, 3 sectores, 1, 2 y 3. En el sector 1 había fluido y ya no hay. En el punto 3 no había fluido y ahora hay. En el punto 2 había y sigue habiendo. O sea, parte de lo que estaba en 1 fue a 2 y parte a 3. Parte de lo que estaba en 2 se quedó en 2 y parte fue a 3. Y 3 recibió de 1 y de 2. Entonces, simbólicamente, podríamos decir que un cambio de propiedad con respecto al tiempo es el límite de la diferencia entre la cantidad de propiedad que hay ahora más la que había antes. Así definimos el límite, ¿no? Como la diferencia entre los dos puntos sobre el delta t. Empecemos a aclarar algunas cuantas cosas en esta fórmula. Primero, ¿qué es n? Propiedad. N es como quien propone una integral impropia, es decir, el n no lo vamos a definir ahora. N puede ser la masa, la velocidad, el trabajo, la cantidad de movimiento, la pegajosidad, lo que ustedes quieran. Queremos evolucionar, analizar cómo cambió esa propiedad en este fluido entre 1 y 3. O sea, entre antes y ahora. Antes, la cantidad de propiedad del sistema era n del sistema de t más delta t. Eso es ahora. Y n del sistema de t era antes. ¿Cuánto hay ahora menos cuánto había antes sobre delta t? En el límite es la derivada. Por lo tanto, la derivada de n, que es una propiedad que aún no definimos. En cambio, en cuanto al cambio, la derivada, tenemos que aclarar qué tipo de derivada es. La derivada tutti frutti, esta es la derivada con respecto a todo. Es lo que llamamos derivada material o total. Derivamos entonces con respecto a la visión euleriana del fluido, o sea, el cambio en un punto fijo con respecto al tiempo, y la visión lagrangiana, o sea, el cambio con respecto al tiempo y también con respecto a la posición. Todo eso está en esa fórmula. Entonces, esto es lo que hay ahora. Esto es lo que había antes. Entonces, repartiendo en esas dos canastas de antes y ahora, vamos a ver todo lo que va para la canasta de ahora y la de antes.
Ahora, ¿qué hay? Propiedad en 3. Si entre paréntesis tenemos temas delta t, es ahora. Por lo tanto, hay propiedad en 3 ahora y en 2 ahora, porque ahora solamente hay propiedad en 2 y en 3. Menos, restamos lo azul, que es lo de antes. Antes había en 2 y en 1. En 1 ahora no hay más nada. Y en 2 hay antes y había antes y hay también ahora. Hasta aquí lo conceptual. Ahora el teorema se pierde en vicisitudes algebraicas, donde en primer lugar dividimos el límite en 2. Luego evolucionamos con esta ecuación agregando, sumando y restando este término. Y algebraicamente la cosa conduce a una expresión como esta, donde aquí tenemos el cambio de la propiedad en el sistema, acá el cambio de propiedad de acuerdo a la visión de Euler en un volumen de control, y acá al flujo de propiedad a través de una superficie de control, que es la visión de Lagrange. Acá tenemos entonces la visión de estos dos investigadores unidas en una sola ecuación. Es decir, en términos generales, tenemos que aclarar ahora la relación que hay entre este concepto que llamamos propiedad y indagar un poco cómo es esto de llamarle genéricamente con la letra N a la propiedad. En la física hay dos tipos de propiedades. Una es una propiedad intensiva y otra extensiva. N, como nosotros le denominamos, es en general una propiedad extensiva, como el volumen, como el calor, como la masa, como la energía, que dependen de la cantidad de masa. Es decir, un tacho de pintura tiene un peso, 2 tachos de pintura pesan el doble. La energía puesta en 1 litro de nafta no es la misma que la energía puesta en 2 litros de nafta. O sea que todas estas propiedades son extensivas en tanto y en cuanto varíen, aumentan o disminuyen de acuerdo a la cantidad. Ahora, si un tacho de pintura está a una temperatura determinada, 10 tachos de pintura en ese mismo lugar estarán no 10 veces más calientes, estarán en la misma temperatura. Tendrán la misma viscosidad y densidad. Esas son entonces propiedades intensivas. Cada propiedad extensiva está relacionada con una propiedad intensiva de una manera particular. Y eso es lo que vamos a aprovechar para hacer más rico todavía el teorema y su vinculación matemática entre las dos versiones, euleriana y lagrangiana. Entonces vamos a escribir que una propiedad extensiva, N mayúscula, depende de una propiedad intensiva que identificamos con la letra nu, como se muestra aquí, por la masa. N, con ese cuchuflito arriba, es un cursor que indica la dirección en caso de que esta expresión se torne vectorial. No le demos mucha bola a eso. Digamos que la propiedad intensiva por la masa se convierte en una propiedad extensiva. De ese modo, vinculamos propiedad extensiva con intensiva, agregando que la masa puede escribirse como la densidad por el volumen, y a su vez el volumen puede escribirse como la velocidad por el área. Entonces tenemos así que podemos reemplazar N mayúscula, la propiedad, como nu, que es la propiedad intensiva, por la densidad, por la velocidad, por el área. Hacemos ese cambio entonces y reemplazamos. No, esto sigue siendo más álgebra sobre la expresión que vimos recién, pero así aquí está el reemplazo, ¿ven? Fíjense, aquí en vez de poner en la integral el cambio de la propiedad extensiva, ponemos acá la propiedad intensiva por su densidad, por su velocidad, por el área. Y el delta t viene del delta t de aquí abajo. Bueno, sigamos salteando un poco toda la cuestión algebraica y llegamos a la forma final del teorema del transporte. La forma final del teorema del transporte dice entonces
que la derivada total o material de una propiedad extensiva del sistema, el cambio, ¿no es cierto?, de esa propiedad extensiva, es el cambio en el tiempo de la propiedad en el volumen de control, más el límite de la integral en la superficie de control del pasaje de todo esto, que es la propiedad extensiva, porque es propiedad intensiva por densidad, por velocidad, por área. Aterricemos con esta fórmula integral y completa a una realidad finita, donde las formas del área sean geométricas y podamos reemplazar la integral por una fórmula menos agresiva. Tomemos este esquema y apliquemos el teorema del transporte a algún punto. Por ejemplo, acá. Ese es el volumen de control. Vamos a ver lo que entra y lo que sale en ese pedazo de caño, que está identificado por los cursores que indican las áreas que apuntan para afuera, las velocidades, obviamente alguna entra, alguna sale, porque si no, no podría haber balance. Puse el tuntún cualquier cosa, después si da positivo es como es, si es negativo se da vuelta. Pongo las áreas y pongo el teorema del transporte. Supongo entonces que no va a haber pérdida de propiedad en el sistema, entonces esto va a ser cero. Supongo, observo que hay un balance entre lo que entra y lo que sale de esa propiedad, o sea, la propiedad se conserva dentro del volumen de control. O sea, hoy le está espiando el volumen del control y le dicen, hoy le viste algún cambio, no, naranja, por ahora nada cambia. Entonces esto es cero. Nos queda solamente que el límite de esta integral es igual a cero. Pero esta integral en diferenciales de área, en secciones circulares, no requiere una integral. Es simplemente el área del círculo. Entonces la fórmula se convierte en una cosa sencilla como esta. La productoria del área por la velocidad, por la densidad, por la propiedad intensiva tiene que dar cero. Fíjense los signos que le damos a estos términos. Si coincide, como aquí, el vector velocidad con el cursor del área, el signo es positivo. Si pasa aquí, como en este caso, que el cursor que siempre va para afuera es contrario a la velocidad, el signo es negativo. Así entonces, simbólicamente, abstractamente, genéricamente, armamos el teorema del transporte y lo aplicamos a un caso concreto, sin aclarar todavía de qué propiedad estamos hablando. Cobra interés ahora cuando empezamos a darle valores particulares a la propiedad intensiva y vamos encontrando valores particulares de la propiedad extensiva. En este sentido, damos un paso más y nos vamos a nuestra primera forma integral, que es la ecuación de continuidad, donde le vamos a dar un valor unitario a la propiedad intensiva para que la propiedad extensiva se convierta en la masa. ¿Alguna duda? Por ahora no, profe. Hasta ahora hemos complicado, ahora vamos a empezar a aclarar un poco más. Aquí tenemos la ecuación del transporte, pongámosle un valor unitario a la propiedad intensiva, ¿ven? A la propiedad intensiva le pongo un 1 y n se convierte en masa. Entonces el cambio de la propiedad extensiva n será el cambio de masa. Y esta es entonces la ecuación del transporte aplicada a la masa, lo cual muestra la fórmula de la propiedad de la ecuación de la continuidad. Supongamos que no se pierda masa en el sistema y no se pierda masa en el volumen de control, la fórmula se reduce mucho más, como vamos a ver ahora. Pero aclaremos un poco esto de cambio de masa. Si el cambio de masa en el sistema permite visualizar que en el volumen de control no hay modificación de la masa, entonces este término es cero. Vuela. Ahora bien, si las formas son geométricas, no necesitamos la integral. Por lo tanto, esta expresión queda como densidad por velocidad por área. El cursor vuela
el 1 vuela y la integral no hace falta porque es una área, una forma geométrica conocida. Fíjense entonces cómo el cambio de masa expresado así recibe el nombre de gasto. Esto es un gasto. ¿Puede variar el área? Sí. ¿Puede variar la velocidad? Sí. ¿Puede variar la densidad? Sí. Entonces, si puede variar la densidad, ¿estamos hablando de un líquido? Obviamente no, porque en un líquido la densidad no varía. Por lo tanto, estamos hablando de un gas. Gasto, entonces, es la expresión asociada al tráfico de masa de un gas. Pero si estamos hablando de un líquido, la densidad es constante y se simplifica. Si la densidad es constante y se simplifica, nos queda que velocidad por área es constante alrededor de toda la instalación. Velocidad por área tiene otro nombre y se llama caudal. Entonces el caudal es constante, es la conclusión de este teorema, si es un líquido, o el gasto es constante si es un gas. En los libros van a ver mucho la palabra gasto asociada a los líquidos por un problema de traducción. Pero gasto no es de líquidos, gasto es gases. Y caudales para líquidos. Bueno, retomemos el teorema del transporte evaluando el cambio de masa. Supongamos entonces un caso como este. Tomemos el volumen de control, pongamos los cursores de las áreas, pongamos los valores de las áreas, las velocidades y planteemos la ecuación. La ecuación queda así de chiquitita. Volvemos para atrás analizando lo que vale cada término. La expresión, tomémosla como dice acá. No hay cambio de masa en el sistema. En esa manguera la cantidad de agua que entra es la misma que la que sale. En el volumen de control específicamente no hay cambio de masa tampoco, por lo tanto queda que este límite es 0. El límite de la integral en formas geométricas queda simplemente como el producto de la velocidad por el área. Densidad, velocidad por área con densidad constante porque es un líquido, queda que la productoria de velocidad por área es igual, la sumatoria de velocidad por área es igual a 0. Cosa que se ve como resultado de la aplicación del teorema del transporte aquí. Esta es la ecuación de continuidad o conservación de la masa. ¿Ven? Por un lado entra caudal y por otro lado sale caudal. Está claro que ingenierilmente podríamos definir los signos como se nos dé la gana. Entra y sale, uno es negativo y otro es positivo. Matemáticamente, aquí de acuerdo al teorema del transporte, aquí hay coincidencia del cursor con la velocidad, entonces aquí es positivo. Aquí no hay coincidencia, es negativo. ¿Está? Perfecto. Bueno, Tengo una entonces, consulta, profe. sí. ¿Por qué NU1 está para el otro lado? Eso no me queda claro. ¿Cómo uno está para el otro lado? ¿Qué quiere decir? N1, ¿por qué está en contra de la velocidad? Bueno, Siempre es perpendicular. porque los cursores de las áreas siempre van hacia afuera, por definición, por acción axiomáticamente. Cuando vos dibujas un área, podría ser que vectorialmente necesites informar dónde está afuera y dónde está adentro. Entonces apuntan siempre para afuera. Un cursor de un área apunta para afuera. Y la velocidad obviamente está entrando, así que ahí no hay coincidencia. Es simplemente una visión matemática, ¿no? Ok, gracias. Bueno, de nada. Esto es una central hidroeléctrica. Esta es la presa. Este es el embalse. Esta es la reja de toma, la tubería forzada. Aquí adentro está la turbina, mueve el generador. El generador fabrica energía que va a parar a los transformadores que están acá, acá, y de aquí se va a la línea de alta tensión. Esta es entonces el descargador de la turbina y este es el nivel de río aguas abajo. Y en este esquema muy sencillo de lo que es un aprovechamiento hidroeléctrico, cosa que empezará a intervenir en nuestro diálogo por los próximos 2 años, podríamos tomar un volumen de control como ese, con un cursor para la entrada y para la salida,
un vector velocidad y un área a la entrada y a la salida. Y aplicamos el teorema de transporte y obviamente no hay ninguna diferencia que con respecto a la manguera del bombero. El caudal que entra es igual al caudal que sale. Bueno, pongamos ahora un poco de adrenalina combinando fórmulas. ¿Qué opinan de este dibujo? Un chorro que cae de una canilla se agranda, se afina, es aleatorio, le da lo mismo. ¿Qué piensan? No depende de la velocidad. El agua se apura, cae cada vez más rápido, por gravedad. Como el caudal tiene que ser el mismo, el producto de velocidad por área tiene que ser constante. Si la velocidad aumenta, el área tiene que disminuir. Por lo tanto, un chorro que cae se va afinando y afinando y afinando, porque va a caer más rápido, más rápido, más rápido, por gravedad. Entonces podríamos preguntarnos, por ejemplo, en un caso como este, si conocemos el diámetro del chorro en 1 y el diámetro del chorro en 2, conocemos la velocidad en 1, ¿cuánto vale la separación entre las dos secciones? De hecho, acá hay 5 incógnitas: área y área, velocidad y velocidad y separación. De esas 5 incógnitas, tendríamos que ver cómo podemos resolver este problema para contestar la pregunta: ¿con qué rapidez fluye el agua del grifo? Es decir, los dos niveles están a 45 milímetros, conocemos a 1 y a 2, y conocemos la velocidad, no, la separación. Conocemos a 1 y a 2, conocemos h, conocemos a 1 y a 2, conocemos h, y no conocemos ninguna de las dos velocidades, y nos piden eso. Entonces, la primera ecuación que puede venir a nuestra memoria es la consabida ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli la vamos a tener siempre presente. ¿Qué dice ahí? Dice que estos tres términos en 1 son iguales a estos tres términos en 2. Es una constante de tres términos que se conserva. ¿Qué sentido físico tiene? No sé, pero no sé. Bernoulli no sabe. Bernoulli planteó esos tres elementos, esos tres términos, son una constante que se mantiene constante en todo el desarrollo mientras estemos viajando por una línea de corriente. Muy bien, entonces, aplicando la ecuación de Bernoulli, podemos empezar a simplificar cosas. Por ejemplo, una cosa que podemos simplificar es la presión en 1 y la presión en 2. ¿Por qué? ¿Por qué presión en 1 y presión en 2 son iguales? Es un chorro. La presión en un chorro es la presión atmosférica. En 1 o en 2 o en todos los puntos del chorro, la presión es la atmosférica. Por lo tanto, se simplifica. Son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más tenemos acá? Voy a sacar esto. Fuera. ¿Qué más tenemos? Z1 y Z2. Si ponemos el eje en A2, Z2 vale 0 y Z1 es H. Entonces H es la diferencia entre Z1 y Z2. Nos quedan las dos velocidades y H. Las dos presiones se van. Y entra en auxilio de nuestra ignorancia la ecuación de continuidad. Caudal en que entra es igual al caudal que sale, que es el teorema de conservación de la masa. Despejamos de acá una velocidad, se la enchufamos a la otra ecuación que está acá arriba en amarillo, y acá tenemos B1 en función de H. Entonces despejamos y aquí tendríamos
cómo calcular H conociendo B1. Lo que tenemos que hacer es exactamente al revés, ¿no? Tenemos que conocer B1 conociendo H. Ahí está. Conocemos H, conocemos A1, conocemos A2, despejamos B1. ¿Está? Entonces así vinculamos dos valiosas herramientas. Una es la conservación de la masa, otra es el teorema de Bernoulli. Bueno, si seguimos entonces con esta saga de ecuaciones diferenciales, llegamos a la ecuación de la energía. La ecuación de la energía es muy interesante porque aquí la propiedad intensiva es la energía. Y cuando la propiedad intensiva es la energía, la propiedad extensiva correspondiente es el trabajo. Quiere decir que si planteamos la ecuación de Bernoulli, si planteamos la ecuación del transporte, vamos a tener que incluir todo eso. La primera ley de la termodinámica dice que un cambio de energía es trabajo o calor. ¿Qué energía y qué cambio? Energía toda, cinética, potencial y etcétera. Las energías etcétera son energías desconocidas o energías atribuibles a otras cosas, como por ejemplo capacidad de combustión, magnetismo, etcétera. Entonces, el cambio marcado por la derivada total es la derivada en todos los aspectos. Derivando entonces por todos los flancos derivables que tenga la variable, derivamos la energía y ese cambio de energía se transforma en trabajo o en calor. E chiquitita, energía es energía por unidad de masa. Ahí tenemos el teorema del transporte entonces, donde decía nu, que era la propiedad intensiva, ponemos energía. Y donde decía n, que era la propiedad extensiva, ponemos trabajo o calor. Bueno, avanzamos entonces y dividimos la energía, el cambio de energía, perdón que tengo que sacar este cartel negro que se puso acá que me molesta. Voy a ponerlo por acá. Bueno, aquí entonces lo que hemos hecho es manifestar, este puntito es cambio, ¿no? Cambio de calor o cambio de trabajo, entonces en vez de un puntito lo expresamos en derivadas. Entonces la energía pasa a tener esta expresión, cambio de calor con respecto al tiempo, y el cambio de trabajo lo dividimos en dos: trabajo de fuerzas de presión y trabajo de fuerzas de corte. Este término es el trabajo de fuerzas de presión y este es el trabajo de fuerzas de corte, porque son dos tipos de fuerzas los que generan trabajo en la mecánica de los fluidos. Así las cosas, y aquí empiezo más a mostrarles que a demostrarles la fórmula, porque ya es larguísima y medio pesada, así que a partir de ahora se las muestro. Está demostrada, pero no quiero hacer hincapié en cada detalle de la misma porque se hace muy pesado. Quedémonos entonces con el cambio de trabajo dado por fuerzas de corte y pasemos el trabajo de presión, de fuerzas de presión del otro lado de la fórmula y queda así. Esta integral es la de Euler del volumen de control. Esta integral es la de Lagrange, viendo los cambios a través de una superficie de control. Y esto es el trabajo de presión que viene del término anterior. Ufa, estos carteles que vienen y salen y van y desaparecen. Ahí está.
¿Qué pasó acá? Cambio de calor. El cambio de trabajo, ¿dónde fue parar? Se llena la pantalla de estos carteles. Me parece que quedó atrás, profe, pero igual se entiende. ¿Qué quedó atrás? Algo se perdió, ¿no? Quedó atrás la diferencia de trabajo. Sí, debería venir arrastrada aquí en la fórmula, bueno, menos mal que te avivaste. Este término del cambio de trabajo tiene que arrastrarse y venir acá también. Vamos a ver si lo recuperamos. Bueno, esto no vale la pena hacer hincapié en este detalle. Acá apareció el cambio de trabajo. Bueno, entonces analicemos cómo podemos empezar a achicar este asunto. Una manera de achicar este asunto es ver qué ocurre si el flujo es continuo. Si imponemos la condición de que el flujo sea continuo, entonces esto amerita llevar la expresión así, porque en el volumen de control no hay cambio de volumen, no hay cambio de densidad y el término puede desaparecer. Aquí se corrieron los cuadraditos, se corrieron, se superpusieron. Entonces tenemos que la ecuación toma esta forma. Cambio de calor o cambio de trabajo por fuerzas de corte se pueden deber a esta integral única. Fíjense que podemos usar ahora la ecuación de la energía, no por unidad de masa en general, convencional, y reemplazarla entonces en la expresión anterior, que es energía por unidad de masa, donde U o H en la otra forma son formas de energía ajenas a los usos y costumbres nuestros, que cuando hablamos de energía potencial y cinética fundamentalmente. Bueno, cualquier otro tipo de energía que tenga el fluido está involucrada o incluida en ese valor U. Lo que hacemos ahora es unir las dos integrales, unir todos los términos bajo la misma integral. Entonces, tenemos aquí los componentes P sobre gamma, que es el cambio de eventual energía por fuerzas de presión, el cambio por la posición, Z es la altura, el cambio por energía cinética, V es la velocidad, y el cambio de toda la energía restante, que es U. Se dice que de toda la energía habida y por haber, hay un pedazo de energía U que todavía no conocemos a qué se debe. Se supone que ese U desconocido es el 95%. O sea, solo conocemos el 5% de las fuentes de energía disponibles. Imagínense las ecuaciones del futuro, la larga que van a ser, ¿no? Bueno, ¿qué queremos hacer ahora? Sacar todo eso de afuera de la integral. Podemos, el cambio de presión es simplificable. El cambio de G por Z, el cambio de B cuadrado, el cambio de U. Sí, sí, sí y no. Es decir, entre un punto 1 y un punto 2 podemos evaluar la igualdad de esos términos y tomarlos como constantes, pero este no, porque ya sea régimen turbulento o laminar, la distribución de velocidades existe. La velocidad no es constante en toda la cañería o en todo el río o en todo el escurrimiento, por lo tanto no podemos simplificarla como constante. B cuadrado sobre 2 no es una constante. Entonces el término que quedaría de integrar, fíjense, no tomamos la integral, el término B cuadrado sobre 2 multiplicado por todo esto y queda así, y esa expresión no puede tomarse como constante. Por lo tanto, como hacemos siempre en ingeniería, buscamos un coeficiente salvador que permita convertirla en una constante. Vamos a ver si lo conseguimos. Este cartel me mata. Si fabricamos un coeficiente alfa, donde pongamos aquí alfa el área en el denominador y el área en el numerador ponderada por la relación entre las velocidades en un punto fijo y
la velocidad promedio, veremos que esta expresión cobra un valor en régimen turbulento y uno distinto en régimen laminar. La cuestión es que si afectamos el término b cuadrado sobre 2, el término este que está acá, por alfa, con el alfa definido así, entonces podemos generar el concepto de que alfa por esta integral se hace una constante y la integral vuela. Con lo cual logramos que esta integral molesta que estaba acá desaparezca y todo el paréntesis quede expresado de esta manera. El tema de dónde sale alfa es bastante peliagudo. Alfa es 1 para el régimen turbulento, 2 para el régimen laminar. Parece una imposición axiomática, pero no es así. Definido alfa como lo hemos definido, analicemos por qué alfa, que es como lo hemos expresado en la fórmula de recién, la relación entre la energía cinética real y la velocidad cinética que habría a velocidad constante, puesto en régimen laminar, tendría como expresión esta para la energía cinética, donde escribiéndola por unidad de tiempo quedaría así. Y a velocidad constante, la cosa tendría esta fórmula, porque la velocidad sería constante, sin la integral. El cociente entonces entre las dos, que es alfa, da 1. Perdón. El cociente entonces va a dar 1, ahora voy a demostrar por qué. Este es el cociente entre la energía cinética real y la energía cinética a velocidad constante. Apliquemos esta ecuación al razonamiento laminar y turbulento y veamos que en régimen turbulento la velocidad la podemos suponer de hecho como constante. Por lo tanto, el alfa así definido presenta una velocidad que es la única que hay, que es el promedio, dividido el promedio, la integral del diferencial área es el área, con lo cual en esta expresión, integral en el denominador, área en el denominador da 1, y las velocidades también se simplifican. Encontrar alfa para el régimen laminar es un matete, porque hay nada es constante, el gradiente es muy pronunciado. Por lo tanto, tomando un diferencial área, que es ese aro, ubicado a un radio r, podríamos expresar entonces, primero, que el diferencial de área es 2pi por radio diferencial radio, es el perímetro. Entonces, de ser así, esta es la ecuación que vincula la velocidad real con la velocidad máxima. Imagínense que la velocidad máxima esté en un punto como este. Ahí R y R0 coinciden, por lo tanto su cociente es unitario, 1 menos 1, 0, y la velocidad es 0 entonces en el borde. Ahora, si R sobre R0 es 0, porque estamos en el punto central, 1 menos 0 es 1, velocidad es velocidad máxima. Esta ecuación gris entonces replantea las velocidades a lo largo de toda la cañería, de toda la sección, mejor dicho. ¿Cuánto vale la velocidad promedio? La velocidad promedio está dada por esta ecuación. Entonces quedará que la velocidad promedio será 1 sobre área por integral. Vamos a ir reemplazando, anotando, remarcando qué es cada cosa. Esta es entonces el diferencial de área de la ecuación. Estamos pasando de esta a acá. El diferencial de área en esta es esto. La velocidad de acá. La velocidad promedio es la mitad que la máxima.
Por lo tanto, tenemos una expresión y alfa está vinculado, está expresado de esta manera. Por lo tanto, reemplazamos aquí el diferencial de área, así. Y haciendo las cuentitas, esto da 2. Entonces, esto es de manual, ¿no? Claro, si alfa 1 da para turbulento, para laminal debe dar 2. Bueno, eso es cualquier blasfemia. Dio 2 porque dio 2, luego de resolver esta ecuación bastante complicada. Bueno, resumiendo, tenemos esta expresión, agregándole el alfa a sacamos la integral, el alfa valdrá 1 si el régimen es turbulento, valdrá 2 si es laminar. Ahora, supongamos que no hay cambio de trabajo, no hay cambio de calor. U, que es la energía desconocida o que no hace a los fluidos, es constante, por lo tanto desaparece entre un punto y otro. Eso quiere decir que si entre dos puntos en donde aplicamos la ecuación de la energía es la misma, la expresión queda así. ¿Conocen esta expresión? Régimen turbulento. Si el régimen es turbulento, alfa vale 1. ¿Conocen esa expresión? Podemos ponerle otras versiones, así. ¿La conocen? Esto coincide exactamente con la expresión de Bernoulli. Pero no es la expresión de Bernoulli, es la de la energía. Ahora cada término está representando un factor energético. Tomemos este caño. Tomemos dos secciones en ese volumen de control. Tomemos una velocidad de entrada y una velocidad de salida. Tomemos una densidad constante. Tomemos una sección y otra sección en el caño. Tomemos una altura, Z1, Z2 en cada punta. Consideremos la presión 1 en una sección y la presión 2 en la otra. Y consideremos cuáles son las diferencias entre las ecuaciones de Bernoulli y de la energía que es de Euler. La ecuación que escribí abajo es la ecuación de Bernoulli en 1 y en 2, pero también es la ecuación de la energía en 1 y en 2. Consideremos entonces qué punto de vista tiene cada uno de ellos. Daniel Bernoulli planteó entonces el escurrimiento en una línea de corriente. Él dijo que este término, estos tres términos incluidos en este corchete, tiene que dar en conjunto una constante. Si a lo largo de la trayectoria uno de los términos cambia, los otros dos también tienen que cambiar para mantener la constante. ¿Qué identificaban esos términos? No sé. Euler, con su ecuación de la energía, propone entonces analizar cómo varió la energía en dos puntos del recorrido. Entonces, él tiene en esa expresión un término de energía potencial, que es la altura del caño, otro término de energía potencial que deviene en la presión adentro del caño y un término de energía cinética. Esos tres términos energéticos se pueden dibujar y graficar en el cañería, como vamos a ver. Venimos entonces al trazado de las líneas de energía. ¿Está claro entonces la diferencia y la igualdad entre líneas de energía y líneas de Bernoulli? Entre ecuación de la energía y ecuación de Bernoulli. Más o menos, profe. O sea, son prácticamente iguales. No, son exactamente iguales, pero se llega a ambas por caminos diferentes. Uno plantea un equilibrio de fuerzas y llega a la expresión que es Bernoulli. El otro toma la ecuación del transporte, analiza cómo va a variar el trabajo ante variaciones de la energía
y llega a dos expresiones que en la cuestión algorítmica son exactamente iguales. Pero una no hace ninguna referencia a la aplicación geométrica y el otro parte de la base de que está hablando de energía desde el principio. Por lo tanto, una cosa es la ecuación de Bernoulli y otra es la de la energía. En la de Bernoulli estamos llevando una constante a lo largo de una línea de corriente. En la otra estamos considerando el planteo energético entre dos secciones de un mismo ocurrimiento. Es decir, son lo mismo, pero aparecen por razonamientos distintos y por fuentes distintas. Es decir, si yo digo b cuadrado sobre 2g más p sobre gamma más z igual constante, igual 0, igual no sé, ¿qué ecuación estoy aplicando? Y bueno, cualquiera de las dos es válida. O sea que se puede considerar como simplificación que son la misma ecuación con interpretaciones distintas. Vamos a ver aplicaciones concretas de la ecuación de la energía o de la ecuación de Euler. Cómo arrugaba los papeles este tipo, ¿eh? Tomemos estos dos tanques. Están los dos llenos. Vinculemos esos dos tanques con una cañería y apliquemos la ecuación de la energía en el tanque de salida y en el tanque de llegada y a lo largo de todos los puntos de la cañería de conexión. En el punto inicial no hay velocidad, es cero. La presión es la atmosférica, es cero. Por lo tanto nos queda solamente Z como energía. O sea, Z es la energía entre el suelo, entre el datum, entre el eje y el pelo de agua. Es una energía potencial que tiene el agua. En el tanque de llegada no hay velocidad, no hay presión porque es la atmosférica. La energía es Z2. En un punto cualquiera como ese, analicemos entonces los términos de energía. La altura hasta el caño es claramente la energía potencial del agua en ese punto, que es Z. Si pinchamos el caño, va a saltar un chorrito. ¿Por qué va a saltar un chorrito? Porque el caño está a presión. Más presión, más altura del chorrito. Por lo tanto, la altura del chorrito ficticio es un buen indicador de la presión y de la energía potencial debido a ella. Tenemos así un componente que es justamente la energía potencial debido a la fuerza de presión P sobre gamma. Ahí podemos entonces dibujar la segunda componente de la línea de energía. La primera está dibujada, que es la energía piezométrica, la energía de posición, perdón, y esta le llamamos la piezométrica. Fíjense que termina en el tanque de aguas abajo, a la altura del pelo de agua. Ahora viene entonces un tercer término de la ecuación de la energía, que es el término de la energía cinética, b cuadrado sobre 2g. Ahí lo tenemos. Las líneas son constantes. ¿Por qué son constantes? Tienen una separación constante. No se pueden separar, ni despegar, ni abrir, ni juntar, porque la velocidad es constante, porque el caudal es constante y el diámetro es constante. Si el diámetro es constante, entonces, siendo la velocidad constante, porque el caudal es parejito, la velocidad es la misma. Entonces, la energía cinética es la misma. Bueno, tenemos una pérdida localizada de energía al entrar al tanque, tanto en la piezométrica como en la total. Y al llegar, ¿qué pasa con la energía cinética que trae el caudal? El agua se mete en el tanque, se lamina y se pierde ese delta de energía cinética que traía, se pierde en el tanque. Marcamos la diferencia de energía que apareció a la derecha y tenemos así bien clarita las tres componentes de la energía
y cómo varían a lo largo de la instalación. ¿Está? ¿Alguna duda? No, profe, perfecto. ¿Estás por ahí, Lucía? Sí, Tito, acá estoy. ¿Cómo lo ves? Bien, bien, perfecto. Con esto ya tiene que quedar claro para el TP4A, que ya lo subí al campus. Bárbaro. Entonces vamos a dar algunos ejemplos más. ¿Qué pasa si el caño va cuesta arriba? Sube el agua, pasa el agua, y habiendo un desnivel a favor va a pasar. Entonces el esquema va a ser exactamente igual. Z1 y Z2 en los tanques de aguas arriba y aguas abajo. Pinchamos el caño, salta el chorrito, esto nos indica el valor de peso de gamma. Trazamos la pieza métrica que muere en la altura del agua en el tanque de llegada. Sumamos la energía potencial, V cuadrado sobre 2G, constante, pérdida por embocadura en el tanque. ¿Por qué se muere de golpe la energía cinética al llegar al tanque de llegada? ¿Por qué pasa eso? Porque el chorro entra a velocidad y enseguida muere en el estanque. Fíjense que todo el esquema es exactamente igual al de la lámina anterior, solo que a lo largo del recorrido la energía cinética se mantiene constante, ¿ven? La separación entre la roja y el azul es la misma, pero la separación entre la roja y el caño va disminuyendo. O sea, a medida que disminuye la energía potencial por presión, aumenta la energía potencial por geometría. Fíjense que aquí vuelve la visión de Bernoulli. Los tres componentes negocian. Si uno se achica, otro se agranda. La suma tiene que ser constante porque la energía no se pierde. Bueno, este es que acá me puse un ángulo positivo al caño. Obviamente todo termina en igual situación. ¿Qué pasa si ponemos una goma trucha así? No pasa nada, pasa que la ecuación es la misma, Z1 y Z2 es la misma de la entrada que a la salida. Pinchamos el cañito, sube en altura, eso es P sobre gamma, la pieza métrica sigue siendo la misma. La diferencia entre la altura de las dos líneas, roja y azul, es constante, embocadura. Entonces aquí fíjense que a medida que avanzamos en el recorrido, cuando baja la posición de la energía potencial, sube la depresión. Cuando baja la depresión, sube la potencial. Entre las dos energías potenciales, entre las dos visiones parciales de energía potencial, se las arreglan para seguir sumando una constante que es la línea piezométrica que está dibujada en azul. Bueno, ¿qué ocurre si el caño nace abajo del tanque en vez del costado? Bueno, una cuestión de dibujo. El dibujo comienza donde nace ¿cómo decir? El caño, ¿no? Ahí tenemos peso de gamma. Fíjense que el dibujo de la cañería no empieza acá, empieza aquí porque aquí está la descarga. Por lo demás, nada nuevo, ¿no? B cuadrado sobre 2G. La pérdida localizada por embocadura aquí al principio y la llegada en concordancia con la altura del agua en el tanque de llegada. ¿Qué pasa si la cañería aumenta de diámetro? Arrancamos como siempre con las alturas Z al principio y al final, altura de potencial de posición del caño, altura de presión, y aquí dibujamos la pieza métrica. Y ahora calculamos el componente de la energía
cinética. Fíjense que el caño aumenta de diámetro, la velocidad disminuye, por lo tanto la energía cinética disminuye. Por lo tanto, no son paralelas. Es importante que el gráfico muestre cómo se pierde energía cinética por aumentar el grosor del caño. Por lo demás, el esquema cierra igual. Las energías por desembocadura, por embocadura, las pérdidas de energía y el delta total. Estas pendientes las vamos a ir calculando más adelante, por ahora esto es a mano alzada. Las pérdidas por embocadura, desembocadura también son pérdidas localizadas que vamos a analizar con mucho detalle más adelante, por ahora a mano alzada. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama hidráulicamente esto? ¿Un sifón? Un sifón. Muy bien. Vamos con la cañería. Acá hay una montaña. Subimos la montaña y la bajamos otra vez. Es un sifón. Planteemos entonces qué pasa en el sifón. Altura Z1, Z2. Hasta aquí, nada nuevo. Tenemos los tres componentes. Energía de posición hasta la cañería. Luego vamos a ver energía potencial Z hasta acá. De acá hasta acá P sobre gamma y acá B cuadrado sobre 2G constante porque el diámetro es constante. Acá tenemos un codo. Un codo es una pérdida localizada que la indicamos con este escaloncito, tanto en la línea piezométrica como en la línea de energía total. Esta coincidencia de este punto es una cuestión de dibujo, puede ser o no, ¿no? Pueden estar separados. Este salto no tiene por qué ser igual, el rojo no tiene por qué ser igual al azul. Bien, llegamos aquí, tenemos otro codo, otra pérdida, hasta que llegara a la desembocadura coincidente con la altura del tanque aguas abajo. Entonces, aquí pregunto yo, los componentes de la energía, ¿cuáles son? Vamos a ver, en este punto tenemos la energía potencial del caño. Pinchamos el caño. ¿Hasta dónde va a ser la altura del chorrito que sale? No hay chorrito, hay succión. Estamos en un sifón. En esa parte del sifón va a haber succión. El chorrito va para abajo. P sobre gamma resta. Por eso fíjense que aquí, de la energía potencial del caño, sumamos y llegamos a la piezométrica. Acá, para llegar a la piezométrica, tenemos que restar. Es como un chorro dado vuelta esto, ¿no es cierto? Es una succión. Ahí sumamos, sí, el término de velocidad al cuadrado sobre 2G. Pero está claro que en un sifón, la posición está por arriba de la energía total. Al revés que en la normalidad. ¿Se entiende eso? Sí, Tito, igual la energía nos va a dar siempre positiva o puede darnos negativa en este caso. La energía puede ser lo que quiera. El asunto es el esquema general. Por lo que estamos planteando, dos tanques comunicados, qué sé yo, va a dar siempre positiva. Porque va a haber un movimiento del fluido acorde a la diferencia de energía. Ahora, en este caso tenés una visión bien parcial y puntual en donde esta energía es negativa. ¿Está bien? O sea, aquí hay tres componentes de energía que se suman, esta, más esta, más esta. Pero acá hay dos que se suman. Esta se suma, la verde, la azul se resta y la roja se suma. Entonces ahí tenés un caso de energía negativa. Por ejemplo, la energía de succión en la abrida de una bomba es negativa. La energía de succión en el árabe de una turbina es negativa. Eso lo vamos a ir viendo en los distintos temas. No sé si te contesté. Sí, perfecto. Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es eso? Eso es una bomba. Una bomba succiona, por lo tanto eleva el agua. Por eso el tanque de salida está más abajo. Pongamos entonces la energía que cada tanque tiene, que es Z1 y Z2.
y tomemos un punto como ese, la energía potencial, la energía de presión, y llegamos a la bomba. Sumamos la energía cinética. ¿Y qué hace la bomba? La bomba entrega energía. ¿De dónde la saca? Problema de ella. En realidad la saca porque se nutre de energía eléctrica. Pero ese es otro esquema que no nos incumbe. Entonces lo que ocurre con la bomba es un elevamiento de la energía H que la podemos dibujar de dos maneras, ¿no? Desde la línea cinética a la cinética o desde la piezométrica a la piezométrica. Fíjense que siempre observamos que la línea tiene que llegar coincidiendo con la posición del tanque de aguas abajo. Ah, está bien, ok, la aclaración, Lucía, gracias. Bueno, entonces seguimos. Vamos a sacar esto. Seguimos con el esquema, completando con la energía cinética que termina muriendo, laminándose en el estanque. Ahí tienen las tres componentes de la línea de energía ante una bomba. Es importante, muy importante, no dibujar con igual tamaño este salto de energía o este salto es importante, es fundamental. La bomba lo que hace es un significativo salto de energía. Estos son saltos menores. Acá ven ustedes la sección de una maqueta de Yacyretá. Esta es la presa, este es el embalse aguas arriba, esta es la reja para que no entren cosas raras, esta es la compuerta de servicio para cerrarla y generar vacío y poder retirar las máquinas y arreglarlas. Esta es la tubería forzada. Esta cosa brillante chiquitita es la turbina. Este es el estator del generador. El generador. Estos son los puentes grúa para mover estas bestias de máquinas. Estos son los transformadores. Este es su puente grúa para mover la compuerta de guardia, que es esta que cierra acá. Este es el puente grúa para cerrar esta otra compuerta de guardia y dejar todo el esquema para poder hacer vacío, bombear y reparar equipos. Y este es el nivel de restitución con el río aguas abajo. Y estas son estanterías, estos son vasos, etcétera, porque esta es una maqueta utilizada para análisis dimensional, como vamos a ver en breve. Bueno, ¿para qué traigo a colación yo todo esto? Primero, para que se vayan familiarizándose con estas estructuras. Segundo, para plantear la línea de energía aquí. En 1 y en 2, en el río, aguas arriba y aguas abajo. Arrancamos entonces de esa energía y llegamos a esta. Vamos a plantear la cañería en ese punto. Si la pinchamos, aparece un componente de energía de presión bastante alto, lo cual permite dibujar la piezométrica. Aquí viene la turbina. ¿Qué pasa con la turbina? Contrariamente a la bomba, la turbina se come toda la energía que trae el fluido. O sea, aquí tenemos un super escalón que puede ir de la cinética a la cinética o de la piezométrica a la piezométrica. Fíjense que la energía piezométrica muere con el pelo de agua y la cinética tú. Completamos con las pérdidas localizadas y con el delta H final. Ahí tenemos entonces el trazado de líneas de energía a lo largo de la instalación. La bomba entonces entrega energía potencial, la turbina quita energía potencial.
Esto es una válvula parcialmente cerrada. ¿Qué pasa acá? Arrancamos entonces con el esquema usual y la válvula simplemente impone una pérdida de energía localizada menor, que también se trasluce en la energía potencial y en la energía cinética y total. Entonces, si la válvula está completamente abierta, no ofrece prácticamente ningún salto. Si la válvula está parcialmente cerrada, sí. Y si está totalmente cerrada, no hay flujo, no hay nada que dibujar. Bueno, ¿qué pasa en este cachivache? ¿Qué tenemos? Un caño, una bomba, un caño menor, otro caño. Dibujemos. Hasta ahí todos estaremos de acuerdo que a esta altura del partido las tres líneas de energía son la de posición, la de presión o piezométrica y la cinética o total. ¿Qué pasa acá con la bomba? Hay una cantidad de energía, un salto energético importante. Bien, ahora hay aquí un cambio de diámetro. En ese cambio de diámetro es una pérdida energética localizada menor. Quiere decir que aquí hay un salto. Este salto está exagerado, ¿no? Tendría que ser más chico. Pero bueno, tenemos un cambio, dos cambios que notar aquí. Uno, aparece un salto de energía, tanto en la potencial como en la cinética. Pero la distancia entre las dos se agranda. ¿Por qué? Porque la velocidad del caño se achica, porque disminuye la velocidad. Aquí hay una velocidad que hay una velocidad mucho mayor. La velocidad se agranda porque se achica el área. Si la velocidad se agranda la energía cinética, se agranda la separación entre las rectas. Y acá, la inversa. Acá pasamos de una velocidad alta a una baja, entonces la velocidad disminuye, la cinética disminuye y las curvas se acercan. Pero fíjense que la total siempre baja porque la energía siempre se pierde. La total baja y baja y baja. ¿Qué pasa aquí? ¿Existe un aumento de energía? ¿Cómo puede ser? ¿Quién le regala a Papá Noel la energía aquí al fluido? No, aquí hay un cambio interno entre la energía potencial y la energía de posición. Entonces la energía total no aumenta, la energía total baja. ¿Está bien? Bueno. ¿Qué pasa acá? Acá tenemos el esquema energético de las tres líneas, el aumento de energía por la bomba. Acá tenemos un salto en donde simultáneamente dibujamos la energía localizada en este codo, la energía localizada en este otro codo y la energía perdida en este tramo. Así que este salto tiene que mostrar cierto tamaño. La piezométrica muere en el tanque y la cinética no muere, sigue, porque sigue, ven que sigue. Mientras hay movimiento hay línea. Morirá por acá cuando caiga en el seno del tanque. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Quieren seguir? Dejamos acá. No sé qué pensás vos, Lucía. No, me parece que para mí está bien, ¿eh? Porque con Vamos a eso las ya... empanadas. ¿Cómo? Vamos a hacer las empanadas. No, creo que, a ver, con eso que ya estuvieron viendo, me parece que está bien, pueden avanzar con el TP3 que ya les subí y parte del TP4A. Bueno, fenómeno. Lo único que estaría faltando sería que no hablamos es de la pérdida por fricción, pero bueno, que estaría dada acá, ¿no? En este tipo de ejercicios. Pero ya estuviste hablando de las distintas líneas de energía y todo, así que con esto para mí pueden... Por el momento, las pérdidas por fricción, ¿dónde estarían, chicos?
antes que Lucía me rete. A ver, sáquenme la papa del fuego. ¿En las paredes del caño? En las paredes del caño, entre otras cosas. Pero aquí, en estos gráficos, ¿dónde notás vos pérdidas por fricción, por ejemplo? Acá. Las líneas están inclinadas. ¿Por qué si están inclinadas hay pérdida de energía? ¿Por qué acá hay una energía y se va perdiendo y perdiendo y perdiendo? ¿Qué hay acá en el aire que mata el coronavirus? No sé qué es lo que mata la energía. Esperemos que no. La fricción. Justamente la pendiente se va notando porque va habiendo una pérdida de energía debido a la fricción con las paredes de las cañerías y a otras cuestiones, de modo tal que ustedes no pueden dibujar nunca una línea de energía constante, sino que siempre hay una pérdida debido justamente a la fricción. Aquí hay pérdidas localizadas debido a cuestiones particulares, pero cuando no hay ningún tipo de cuestión ni de obstáculo, igual hay pérdida paulatina de la energía debido justamente a lo que llamamos conceptualmente fricción. ¿La fricción qué es? La fricción es fricción más otras cuantas cosas que están todas incluidas dentro de ese coeficiente que llamamos fricción y el cual vamos a hablar con bastante profundidad en las próximas clases. Yo siempre le digo lo de las próximas clases para que no se acabe el público, ¿no? Lo habías mencionado que lo ibas a detallar a eso después, ¿eh? Sí, pero no fricción, pero no claro. mencioné la palabra fricción. Y nadie me preguntó pero bueno, podemos nadie me preguntó por qué esas líneas van perdiendo energía. Y yo tampoco lo mencioné. No, pero aclaraste que después lo ibas a detallar. Sí, después la materia se pone cada vez más linda, más interesante, sale de lo abstracto para hacerse aplicado y realmente está buena. Bueno, gente, ¿alguna cuestión, alguna pregunta, algún comentario? No, por mi parte no, profe. No, profe, ninguna duda. Bueno. Todo muy claro. Bueno, yo estuve chicos, aclarando algunas cositas en el chat. Que vos la leíste, Tito. Algunas cositas aclaré en el chat mientras ibas explicando. Fui leyendo tus aclaraciones muy oportunas, sí. Como para que... Claro, para que lo vean y no interrumpirte a vos. Pero bueno, con esto ya podemos avanzar en los TPs. Fenómeno. Que ya están subidos, ¿eh? Bárbaro. Bueno. Bueno, chicos, los libero entonces. Viva la patria. Viva la patria. Bueno. Bueno, un beso, Lucía. Un beso, Tito, gracias. Gracias, Tito. Por parte de la audiencia. Hasta luego. Buen fin de semana. Chao, hasta luego. Buen fin de semana.